Entonces, bienvenido, Padre Gerson. Bueno, entonces un cordial saludo para todos, muy buenas noches y vamos a comenzar con todo el cariño, con todo el amor, para que tengamos la oportunidad de hacer nuestra reflexión, nuestro aprendizaje. Comencemos en la presencia misericordiosa de Dios para que nos encontremos en sintonía con el Espíritu Santo. Quiero proponerles a todos que por favor saquen sus Biblias, se ubiquen en el libro de los Salmos, en el número 1, el primer salmo del Salterio. Una pequeña explicación para enfrentarnos a todo el libro de los Salmos, que de hecho me sirve de introducción, puesto que en la sesión de esta noche vamos a encontrarnos en un momento determinado con una pequeña observación, un pequeño acercamiento al libro de los Salmos. Entonces, la indicación es esta. Nosotros tenemos un concepto de ley quizás remotamente distante de lo que es el concepto ley para un judío. Creo que para acercarnos con justicia al Antiguo Testamento es importante en primer lugar de pronto adentrarnos y ser muy respetuoso con lo que un judío piadoso a lo largo de la historia del pueblo de Israel entendía, comprendía, pero sobre todo sentía en su corazón cuando escuchaba la palabra ley. Entonces, miren, haciendo un pequeño parangón, un símil, una comparación, ley para un colombiano como nosotros de siglo XXI, ¿cierto? Pues la ley quizás es una cosa de entendidos, es una cosa por allá de los abogados. Entonces, una persona así en el lenguaje coloquial puede decir, de leyes entienden los abogados, como que no es algo que me corresponda o que me toque mucho. Es más, en el sentido, excúsenme, travieso de la expresión, nosotros en el lenguaje coloquial podemos llegar a utilizar expresiones como la ley, echa la trampa, ¿sí? Es que nosotros los colombianos somos tan bellos en esa dimensión para cumplir leyes, ¿cierto? O incluso algo así como la ley se hizo para pasársela por alto, para violarla. Es más, en algún momento determinado uno podría llegar a decir o se podría llegar a pensar que el vivo, el sagaz, el astuto, se reconoce en la medida en que pueda pasarse por encima de la ley. Quizás desde esa manera de comprender y simplemente una pequeña evidenciación que hago de lo que escucho, tendría que decir, tenemos que acabar, tenemos que destruir, tenemos que de alguna manera romper esas ideas actuales, muy colombianas, muy nuestras, de ley, de la palabra ley, y avanzar a la mentalidad judía, al concepto hebreo de ley. Entonces, por ejemplo, por gracia de mi Dios, ha llegado a mis manos este libro, que es el libro sagrado de los judíos, es la Torá. Y eso que ustedes, bueno, no sé si alcanzan a ver, pero lo voy a acercar un poco más. Helmut me dice si alcanzas a leer, dice Torá Emed, un profundo significado, dice allá, un mensaje de vida. Y ahí comienzo. Eso es lo que quiero transmitirles. La ley para el judío es básicamente la estrategia mediante la cual Dios le concede vida, Dios le da plenitud a la existencia humana. Ley, en el más profundo de los sentidos, podría ser el amor de Dios que se
convierte en un precepto, el amor de Dios, la fidelidad de Dios que se transforma en un mandamiento para que el creyente tenga vida, para que el fiel, el piadoso judío llegue a la plenitud de su existencia y sobre todo encuentre la felicidad, porque para un judío piadoso, cumplir la ley significa ser feliz, significa ser bendecido, significa que en su vida abundarán los bienes de Dios. Todo eso, fíjense la distancia tan enorme que hay entre el concepto colombiano del siglo XXI de ley y el concepto judío de ley, que es tan hermoso, tan bello y tan rico. Entonces, esta sencilla introducción de qué es ley para el judío piadoso nos sirve para captar con mucha más, profundidad este primer salmo que quiero orar con ustedes. Ustedes, por favor, sin importar la traducción de la Sagrada Escritura que tengan, no hay ningún problema. Ustedes lo leen, lo meditan y lo van siguiendo paso a paso conmigo. Dichosa la persona que no sigue el consejo de los malvados, ni transita por el camino de los pecadores, ni participa en la reunión de los farsantes, sino que se deleita en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Será como un árbol plantado entre acequias, que da fruto a su tiempo y sus hojas nunca se marchitan. Tendrá éxito en todo lo que emprenda. No sucederá así con los malvados, que serán como paja arrastrada por el viento. Por eso los malvados no resistirán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos y sabe que el camino de los malvados lleva a la ruina. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues que esta meditación, que este sencillo salmo con el que he querido introducir este momento de reflexión con ustedes, sea la oportunidad de acercarnos. Y cada vez que ustedes lean en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento sobre todo, y máxime en los salmos, cada vez que ustedes encuentren la palabra ley, miren todo lo que significa ley para un judío piadoso. Significa vida, será como un árbol plantado entre acequias, da fruto a su tiempo, es la bendición del Señor que se hace vida en el corazón del creyente. Bueno, pues nada, vamos a comenzar ahora sí con nuestro trabajo en esta mañana, en esta tarde, no, en esta noche santa. Bien, dice así. El capítulo que nos enfrentamos, ustedes ya conocen, hemos ido siguiendo este libro, que son las orientaciones para todo Latinoamérica, ¿cierto? De la animación bíblica de la evangelización. Estamos en el quinto momento y el quinto momento se denomina alimentamos nuestra fe con el pan de la palabra. Aquí está el título y ya desde este momento comienzo a compartirles. Entonces, vamos a descubrir la palabra como alimento. Eso quiero que quede clarísimo en sus corazones. La palabra como alimento, la palabra como comunidad, como oportunidad de entrar en comunión con Dios, la palabra como dadora de vida. Bien, entonces por eso se toma aquí por parte del padre Guillermo Acero, que es quien escribe este texto, al título le pone esta cita bíblica. Tomó el pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, que es del Evangelio según San Lucas, el proceso, el itinerario en la fe que hemos recorrido. Avanza, Helmut, por favor. Bien, entonces,
En el texto bíblico que nos ocupa, en el texto bíblico que hemos desarrollado durante todo este tiempo y que nos permite hacer el proceso de reflexión sobre qué significa y cómo convertirnos en animadores bíblicos, se dice tres cosas. Jesús explica él mismo la palabra. Entonces, recordemos esa frase. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todo lo que se refería a él. Más adelante, los discípulos reconocerán que cuando les explicaba las escrituras, les ardía el corazón. Eso es una expresión magnífica. Pues yo le pido a Dios nuestro Señor, he orado antes que comenzáramos la reunión, ¿cierto? De hecho, en la Eucaristía tuve como intención este momento con ustedes para que todo lo que compartamos hoy de Cristo como alimento, de Cristo en su palabra que nos da vida, haga arder nuestros corazones. 1. 2. Jesús está presente en la fracción del pan. Es decir, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Esos 4 momentos son los que nosotros llamaríamos hoy día Eucaristía. Esa es nuestra Eucaristía. Así muy rápidamente, seguramente que aquí entre nosotros pueden haber ministros extraordinarios de la comunión, etcétera. Entonces, disculpen si soy un poco repetitivo, pero bueno, esto sirve para todos. Los 4 momentos de la segunda parte de la Eucaristía nuestra, como la celebramos hoy día, son esos 4 movimientos, hablan los liturgistas. El primer momento, tomó el pan, que es cuando el sacerdote trae las ofrendas al altar, ¿sí? Y hace la oración del pan, del vino, prepara la mesa. Lo bendijo. La bendición es toda esa bella oración que comienza desde el mismo momento en el que se abre el diálogo, el prefacio. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y termina esa oración de bendición, termina en la doxología, es decir, en la glorificación del nombre de Dios, cuando el sacerdote levanta el cáliz, la hostia, y dice, por Cristo, con él y en él. Todo ese segundo momento sería bendijo. Digamos que hay un inciso allí, ¿cierto? Porque la palabra produce fraternidad, que es el siguiente punto, en el reencuentro con la comunidad cristiana, es decir, cuando los discípulos de Maús se devuelven y encuentran que los otros discípulos también están reunidos, también están hablando del mismo acontecimiento, que Cristo resucitó. Entonces, para fortalecer ese elemento comunitario, pues entonces oramos el Padre Nuestro, le pedimos a Dios que nos perdone, que nos reconcilie, que nos libre del mal, y hacemos el rito de la paz. Pero digamos que eso es un inciso allí como fruto de la bendición de Dios en nuestras vidas. Luego vendría el tercer momento de esos cuatro movimientos, que sería partió. Entonces, cuando el sacerdote levanta la hostia, la parte en dos y dice, este es Cristo, el Cordero. ¿Y por qué el Cordero? Porque es el Cordero que da la vida. Cada vez que el sacerdote toma el cuerpo de Cristo y lo parte de frente a ustedes, es un momento sublime en el que Cristo Cordero una vez más está dando la vida, está muriendo para el perdón de nuestros pecados, está muriendo para darnos vida. Ese es el tercer movimiento. Entonces, tomó pan cuando se prepara el altar, lo bendijo, la plegaria eucarística, desde el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, hasta el momento de la doxología, el inciso de la comunidad, luego lo partió, ¿cierto? Cristo Cordero que da la vida, que muere y resucita una vez más para el perdón de nuestros pecados, y lo dio, que es propiamente el momento de pasar a comulgar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esos 4 momentos son la fracción del pan, el gesto eucarístico que hace. Y finalmente, ya lo introducía para la explicación anterior, Cristo lo descubrimos presente en la comunidad. Cristo está presente en la asamblea. Cristo está presente cada vez que nos reunimos en su nombre. Eso fue lo que dijo nuestro Señor. Cada vez que 2 o más se reúnan en mi nombre, allí estoy yo. La comunidad es una de las presencias de Cristo. Entonces, Cristo, pan de vida, en esas 3 dimensiones. La presencia de Cristo está en su palabra, en su Eucaristía y en la comunidad.
No vamos a perder eso de horizonte. Son las tres partes. Cristo está presente en su palabra, en su Eucaristía y en la comunidad cristiana reunida en el nombre del Señor. Avanza, Helmut, por favor. Entonces, los evangelios muestran que Cristo es el pan de vida que viene a saciar todas nuestras necesidades. Oído a esto, las necesidades más profundas, porque es que no se trata solamente de las necesidades biológicas, de alimento. No, cuando hablamos de las necesidades existenciales, hablamos sobre todo de la necesidad de todo hombre, de toda mujer, de darle sentido a su experiencia humana, de darle un porqué y un para qué, de darle un motor, de darle una fuerza, de darle una vitalidad. Nada más desesperanzador en el mundo entero que un hombre, una mujer que le ha perdido el gusto a la vida, que no sabe por qué vive, que no sabe cuál es la razón de su existencia. Desafortunadamente, con ocasión de todo esto de la pandemia, del confinamiento, de tantas maneras de soledad, de solitariedad, mejor, no tanto la soledad es más bien el espacio para el encuentro con Dios, ¿no? El sentirse solitario, el sentirse que, Dios mío, no hay nadie alrededor de mí, a nadie le importo. Eso ha ocasionado en el mundo entero grandes tragedias ahora con ocasión de la pandemia. Entonces, miren, Cristo con su presencia viene a saciar las necesidades más existenciales del ser humano, a darle sentido a la experiencia humana. Por eso, y desde un sentido muy profundo, nosotros decimos, Jesús es pan de vida, pero cuando decimos vida, decimos nuestra existencia. Cuando decimos vida, decimos nuestra razón de ser. Cuando decimos vida, significa lo que nos mueve, lo que nos jalona, lo que nos impulsa, aquello tras de lo que vamos, aquello que buscamos en el horizonte final de nuestras vidas. Jesús, pan de vida, que se nos entrega en su palabra, en esta palabra contenida en la Sagrada Escritura. Aquí lo amamos, aquí lo conocemos, aquí lo servimos, aquí descubrimos con profundidad su amor por nosotros. La Iglesia, entonces, asumiendo el encargo del mismo Señor, tiene por misión la de repartir ese pan de vida, tanto en la palabra como del cuerpo de Cristo y sobre todo en la Sagrada Liturgia. Lo voy a decir más adelante, pero aquí ya lo insinúo. Miren, nosotros damos el pan de vida cada vez que predicamos, cada vez que hablamos, cada vez que entregamos la palabra, y ojalá una palabra ya remecida, ojalá una palabra ya meditada, ojalá una palabra ya madurada en el corazón de cada uno de nosotros. Y donde se hace esa maduración, en donde se hace esa profundización de esa palabra para que, habiendo sido vida para mí, se convierta en vida para otro, la oración. No hay otra manera de hacer que esa palabra se haga vida. Entonces, miren, tanto en la palabra de Dios como en el cuerpo de Cristo, yo como sacerdote alimento a mi pueblo santo cuando les predico, cuando les explico, cuando les doy a entender la palabra, cuando distribuyo, cuando entrego, cuando hago semejanza de Cristo el Señor en la Eucaristía y dio el pan, cuando nos alimentamos. Pero yo también alimento en mi pueblo santo, a mi parroquia, a mis fieles, a mis cristianos con los que hago camino de fe, cuando explico, cuando entrego, cuando soy capaz de entregar esa palabra, pero ya esa palabra vivida, ya esa palabra que ha de alguna manera transformado mi corazón. Siguiente, Helmut, por favor. Entonces, palabra y Eucaristía están íntimamente vinculadas entre sí, de modo que la palabra proclamada, oído a esto, interpela la vida de la comunidad creyente que la escucha. Miren que no solamente dice la vida
individual, no, porque es que estamos hablando de que Cristo también está en la comunidad. Por eso dice, la vida de la comunidad creyente que la escucha y la misma comunidad al recibir el pan eucarístico confirma que acoge la palabra y quiere vivir de acuerdo a ello. De aquí se desprende, esto es una cosa muy bella, muy maravillosa, de aquí se desprende el carácter sacramental de la palabra. Entonces yo puedo decir que es en la Eucaristía tan sacramento la hostia consagrada, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo contenidos en esa hostia, en ese pan transformado por el Espíritu Santo, es tanto allí como en la palabra, porque la palabra en la ceremonia, en todo momento de oración, la palabra se hace sacramento, la palabra se hace vida, la palabra se hace oportunidad de la comunicación del amor de Dios a su pueblo. Escúchenme bien en la proporción. De pronto alguno estará pensando, uy, padre, entonces son 8 sacramentos. No hay necesidad de elevar el 8º sacramento. Estoy diciendo que la palabra tiene un carácter sacramental porque en ella está Cristo mismo, porque a través de ella Cristo me alimenta, porque a través de ella comulgo, porque a través de ella entro en comunión con Dios. Así como cuando participamos en el banquete eucarístico, realmente comulgamos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando se proclama la palabra de Dios en la celebración, es Cristo mismo quien está presente y se dirige a nosotros. Yo completaría diciendo, a través de la palabra comulgamos. A través de la palabra nos nutrimos. La palabra es pan de vida eterna para todo aquel que la escucha, que la comprende, que la asimila y que busca traducirla en vida. Eso es la palabra. Siguiente, Helmut, por favor. Entonces, aquí comenzamos uno de los desafíos que debe enfrentar la animación bíblica de la evangelización, es la de hacer patente en la acción pastoral de la iglesia la estrecha relación que existe entre palabra, miren esto tan hermoso, palabra, liturgia y sacramentos. Para quienes no estamos muy familiarizados con el asunto, liturgia, yo no soy liturgista, por supuesto, pero bueno, algo estudié de liturgia en el Seminario Mayor de Bogotá y luego durante la vida sacerdotal, pero liturgia, oído a esta definición muy sencilla, liturgia es básicamente la comunicación de la vida divina que hace Jesús nuestro Señor cada vez que nos reunimos en su nombre. Eso, quédense con esa sencilla definición de liturgia. ¿Qué es liturgia? Es básicamente la manera en la que Cristo el Señor comunica su vida, comunica su amor a nosotros, su pueblo santo, cuando nos reunimos en su nombre. Eso es la liturgia. El liturgo por excelencia es Cristo. La liturgia, entonces, es el ejercicio mediante el cual Cristo se dona, se entrega, nos da su vida, su gracia, su amor, su bondad completamente. Dios no da minucias. Cuando Dios nos da, se entrega todo. Eso es la liturgia. Es la entrega total de Cristo cuando nos reunimos en su nombre. Entonces, allá dice, la relación estrecha entre palabra. Cada vez que nosotros nos reunimos para celebrar la palabra, para entenderla, seguramente muchos de los que estamos acá reunidos hoy son ministros extraordinarios, ya los mencioné, son ministros, digo yo, proclamadores o lectores o ministros de la palabra, como quiera que se llamen en sus comunidades religiosas, en sus comunidades parroquiales, en sus comunidades de vida apostólica. Pero entonces, allí es importante esto, la palabra.
la liturgia, y esa liturgia se vive de una manera muy significativa, muy especial, pues en la vivencia de los sacramentos. Entonces, la liturgia de la palabra, que es ese primer momento en el que exaltamos a Cristo, palabra de vida, es que es ese primer momento en el que leemos la Sagrada Escritura, es siempre parte esencial de la celebración de todos los sacramentos. Miren, nosotros como sacerdotes siempre debemos invocar la palabra en cada celebración, en cada sacramento que desarrollamos. La palabra anuncia y explica lo que el sacramento realiza en la persona que lo recibe. De ahí que se hace necesario que la catequesis sacramental esté también inspirada en la palabra. Miren qué bonito esto. Yo no sé si dentro de nosotros habrá catequistas. Ojalá que sí. Ojalá que sean muchos los catequistas que comprendan. Yo creo que la Arquidiócesis de Bogotá ha hecho su camino con todos los procesos actuales. Por ejemplo, con el proceso de iniciación cristiana para adultos bautizados. Allí hay un recurso profundo a la palabra, ¿sí? Allí hay una manera, digamos, interpretativa propia que se llama la exégesis narrativa, y a través de la exégesis narrativa, a través de ese adentrarnos en el texto desde la narrativa, se ha permitido hacer el camino de fe de tantas personas que como ustedes y yo necesitamos alimentarnos permanentemente y renovar nuestra fe. Entonces, allí dice, de ahí que se haga necesario que la catequesis sacramental, todo tipo de catequesis, esté fuertemente inspirada en la palabra. Yo recuerdo, ¿cierto? En mis catequesis de primera comunión, cuando recibí confirmación, yo siempre vi que las monjitas que me formaron a mí en aquel entonces, siempre buscaban inculcarnos la palabra, el amor por la Sagrada Escritura, nos pedían que siempre lleváramos la Sagrada Escritura, al menos un Nuevo Testamento, etcétera. ¿Sí? Que la catequesis no sea simplemente la transmisión de una doctrina, no, que sea el palpitar del corazón a propósito de entender, de captar la grandeza de la palabra de Dios. Entonces, dice allá, para que los fieles puedan comprender en profundidad el significado del sacramento que reciben. En este sentido, la animación bíblica de la evangelización tiene la misión de ayudar a los fieles a descubrir el carácter, y esta palabra se las traduzco porque esta palabra suena rara, performativo. Al proclamarse, realiza la acción que significa. Eso es lo que significa la palabra performativo. ¿Y eso qué significa? Pues eso es un principio de liturgia. Lo que se dice, se hace. Cuando yo digo como sacerdote algo en la Eucaristía, eso que yo digo es lo que se está realizando. Entonces, por ejemplo, cuando el sacerdote dice en el momento de la invocación del Espíritu Santo, para hablar en términos raros, la epíclesis, cuando dice, Señor, que descienda tu espíritu sobre estas ofrendas, y pone las manos de esta manera, ¿sí? Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre, eso es performativo, ¿sí? Eso significa que lo que el sacerdote está diciendo en ese momento, por la proclamación de la palabra, está aconteciendo, está sucediendo. Es decir, al mismo tiempo que el sacerdote lo está diciendo, allí ese pan, ese vino, se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Alguna vez escuché al padre Fidel Oñoro, que seguramente ustedes ya lo conocen, diciendo el carácter performativo del texto del Evangelio según San Lucas, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que entra al culto sinagogal un sábado, él como judío piadoso, como hombre de fe, ¿sí? Como judío convencido, entonces dice que le pasan el rollo de Isaías y que lo abre y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a proclamar la libertad a los oprimidos, la vista a los ciegos, etcétera, etcétera. Y entonces dice que cierra el rollo y dice, esta escritura se ha cumplido para ustedes
hoy. Y entonces el padre Fidel Oñaro decía, esto se cumple hoy para ustedes. Les aseguro que en ese momento yo dejé de pensar, dejé de lucubrar que aquí estaba leyendo un libro de historia sagrada. Y en ese momento comprendí que cada vez que se proclama la palabra, ahí Cristo acontece, ahí Cristo está presente. Es el carácter performativo de la palabra, no solamente de la Eucaristía, no, también hay un carácter performativo de la palabra, porque la palabra cuando es proclamada, la palabra cuando es predicada, transforma. Por eso es lo que los discípulos, que cuando nuestro Señor les explicaba las escrituras, ¿cierto? Entonces decía allá, ¿no nos ardía el corazón? Pues claro que les ardía. Ese ardor del corazón significa el carácter performativo de la palabra, porque la palabra de Cristo transforma nuestros corazones. De la palabra, entonces termino allá. Al proclamarse realiza la acción que significa. Entonces, el carácter performativo de la palabra, que consiste en el hecho de que la palabra realiza en el fiel lo que ella anuncia. ¿Sí? Y ahí tenemos dos textos claves. Ustedes después los leen. Yo aquí, es que yo hablo mucho, mire, ya voy en media hora echando carreta. Dios mío, perdónenme. Bueno, vamos a seguir. Helmut, por favor, la siguiente. ¿Listo? Entonces, la presencia de Cristo en la liturgia, y aquí les traje una parte, esto es del Concilio Vaticano II, para los que no sepan qué es esa vaina, simplemente por allá en el año 63, 62, un santo papa, ¿sí? de Roma convocó a un concilio, ¿sí? Entonces todo el mundo decía, pero este señor, ¿qué le pasa? Que está como loco. Y después el Papa como que los convenció y como que se dieron cuenta que el que estaba hablando era el Papa, no el señor de la esquina. Y entonces dijeron, pues si el Papa lo dice, se hace. Entonces convocaron a todos los obispos, a muchos sacerdotes expertos, a grandes teólogos de la época, ¿sí? Para que se reunieran, y eso lo significa la palabra concilio, reunión de la iglesia, ¿cierto? Y se pusieron a pensar, ¿dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Y entonces hay un bellísimo documento. Si de pronto ustedes en alguna noche de esas de insomnio no saben qué hacer, pues hombre, Concilio Vaticano II, eso se encuentra ahí en Google, ¿sí? Eso ahí aparece todo. Y esto, la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium, ¿cierto? Sobre la Sagrada Liturgia en la Iglesia. Entonces dice esto que es bello, esto a mí me suena a poesía, entonces espero no dormirlos con mi lectura, pero esto lo voy a ir leyendo y se los voy a ir comentando. Dice, para realizar una obra tan grande, Cristo está presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, ahí por favor subrayen eso. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente, por último, cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es Mateo. Realmente en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amabilísima esposa, la iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre eterno. Esto es bellísimo. Interrumpo aquí y digo allí donde dice los salmos. Entonces, y por eso quise comenzar nuestra reunión con la proclamación de un salmo. Claro, creo que me gasté más en la introducción para comprender el salmo que rezando el salmo. Ustedes perdonen, pero creo que era bonito explicar el salmo. Pero entonces miren allá donde dice
la palabra salmo, ¿cierto? Y entonces ahora le vamos a dedicar un poquito a comprender los salmos. Con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Miren esto, si comprendemos el segundo párrafo a la luz del primero, cuando leemos la palabra, Dios nos está santificando, mis queridos. Miren qué bello es acercarnos a la palabra. Dice allá, entonces, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la iglesia. Bueno, esto es una exaltación de cómo encontrar a Cristo en la liturgia. Bien, espero haberlos enamorado en algo del Concilio Vaticano II, en algo de la Constitución Dogmática Sacrosanctum Concilium, y en alguna noche de desvelo, pues échense la leidita de la Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Helmut, avanza, por favor. Bien, esto implica para nosotros responsabilidades, mis queridos. Hasta el momento todo bonito, qué chévere comprender a Cristo que nos santifica en su palabra, y qué chévere que Cristo nos alimenta con su palabra. Bueno, ¿y nosotros qué? Ahí es donde la cosa se pone color de hormiga, dirían los santanderianos. Ahí es donde empezamos nosotros con nuestras responsabilidades. De ahí que otra de las tareas de la animación bíblica de la evangelización sea la de fomentar la realización de las celebraciones comunitarias de la palabra, con el fin de despertar un amor cada vez mayor por ella en nuestras comunidades. Estas celebraciones buscan destacar su lugar central, facilitar una mejor comprensión, asimilación de la palabra, de modo que ella sea fuente de unidad y luz para la vida cotidiana de la comunidad. Miren, yo no sé si ustedes se han planteado ya, ¿y esto para qué? Yo espero, aspiro y anhelo que ya se lo hayan preguntado. Es decir, estoy haciendo un curso de animación bíblica de la evangelización. Magnífico. Aplausos para los participantes. ¿Y para qué? Para decir, hice un curso. Bueno, no sé si a esta vaina van a dar diplomas, entonces ni siquiera para mostrar el diploma. Discúlpenme la ironía, ¿cierto? Entonces viene la pregunta, bueno, ¿y para qué es esto? ¿O para qué estoy haciendo esto? Bueno, pues aquí les vamos diciendo, ¿para qué? ¿Sí? Entonces ahí vamos haciendo un camino de reflexión, obviamente en comunión con sus párrocos, obviamente en comunión con sus asesores espirituales, obviamente en comunión de iglesia, ¿cierto? Pero entonces aquí ya vamos dando pinceladas. Bueno, esto, ¿qué significa ser animador bíblico de la evangelización? Una de esas dimensiones sería esto: una persona en capacidad de proponer, qué sé yo, voy a ser loco, voy a decir una cosa loca, ¿sí? Incluso en un momento determinado, no solamente de la vida eclesial, ¿cierto? Sino en un momento determinado de nuestra vida incluso familiar. ¿Sí? Qué interesante que una persona que ha hecho el curso de animación bíblica, ¿cierto?, sea un animador bíblico de su propia casa. ¿Sí? Yo les decía a ustedes, la primera vez que nos veíamos hace como 5 reuniones, ¿cierto? Yo les decía a ustedes, bueno, el primero que debe ser animado por la palabra es usted. Entonces, ¿por qué no hacer una celebración comunitaria de la palabra? Que en algún momento determinado la oración de mi familia vaya más allá de el Padre Nuestro, de la María, el Gloria al Padre, la bendición para los chinos y a dormir. ¿Sí? Que es bonito que suceda. O que sea distinto decirle, bueno, mijo, para la casa para la cama ya se acabó televisión, me apaga, por favor, y entonces reza antes de dormir, porque si no, entonces no pasa buena noche, que son las amenazas normales de las mamás. Si usted no reza, entonces no pasa buena noche. Eso puede ser cierto, pero qué bonito que en un momento determinado en la casa hagamos esto, una celebración comunitaria de la palabra. Y ahí será Cristo mismo el que ilumina, ahí será Cristo mismo santificando, ahí será Cristo mismo haciendo uso de usted como instrumento de su palabra para cautivar el corazón de sus fieles, para alimentarnos, para entrar en comunión con Él.
Bien, entonces dice allá, estas celebraciones buscan destacar su lugar central y facilitar una mejor comprensión y asimilación de la palabra, de modo que ella sea fuente de unidad, luz para la vida cotidiana de la comunidad. Mire, digo yo como sacerdote, ¿sí? A ustedes dirán, bueno, yo les cuento, ¿no? Casa de herrero, asadón de palo. Yo me friego estas vainas y yo no sé si en mi parroquia lo hacen, pero bueno, les friego la vida cuando me encuentro con los EPEN. Les molesto la paciencia a mis colaboradores, a los servidores de la parroquia. Que siempre toda reunión se comience con un momento de lectura y oración de la palabra, ¿sí? De lo que sea, así sea una reunión para, qué sé yo, ahora que estamos en las ecoparroquias. No sé si alguno de ustedes está vinculado a las ecoparroquias, es decir, las parroquias por cuyo territorio pasan afluentes o bracitos de los diferentes ríos que para cuidar, etcétera. Entonces, así sea para hablar de descontaminar el río Bogotá, de no echar basura, esa vaina debe comenzar con una celebración de la palabra, ¿sí? Eso es ser animador bíblico, que usted vaya con ella para todos lados y donde quiera que usted encuentre unos cristianos dispuestos a compartir la fe, usted le dice, en este momento esto debe comenzar con una palabra, entonces bien sea un salmo, un evangelio, un momento, 10, 15 minuticos y ya, eso es ser animados por la palabra. Entonces, celebraciones comunitarias de la palabra. Sigue, amigo mío. De cara a los desafíos anteriores, es necesario que se multipliquen los ministros de la palabra, capaces de ofrecer al pueblo de Dios el alimento de la palabra, que alumbre el entendimiento, confirme la voluntad y encienda el corazón en el amor a Dios. Los discípulos de Maús, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Bien, por ello será tarea primordial de todos nosotros fomentar ministros o servidores de la palabra que puedan guiar estas celebraciones comunitarias de la palabra. Aquí, dicho sea de paso, esto solamente es el comienzo, pero un animador bíblico debe ser una persona en permanente y constante proceso de formación en Sagrada Escritura. No hay de otra, mis queridos, no hay de otra. Esto simplemente se le abre bocas. ¿Sí? Estos son 8 encuentros, ¿cierto? Que se inventaron allá los mugres esos de la Coordinación de Animación Bíblica, ¿sí? Pero esto no para acá. Cuando termine, yo necesito, bueno, necesito, no, perdón, lo redacté mal. Yo le pido a Dios que inspire en ustedes un deseo permanente por aprender de la palabra, por hacer cursos bíblicos, por profesionalizarse en ciencias bíblicas si sus posibilidades lo permiten, por adentrarse en el espíritu de la exégesis, adentrarse en la comprensión de la palabra, para que primero yo entienda la palabra antes de interpretarla. Hay ocasiones en las que podemos llegar a ser, perdónenme, eso incluso es un mea culpa mío como cura. Hay ocasiones en las que yo paso de la lectura a la interpretación de una manera muy rápida, incluso grosera con la palabra. No, que la primera, digamos, motivación de la gente de animación bíblica sea mi esfuerzo, mi sed de conocimiento por comprender lo que significa la palabra. ¿Qué quiso decir el autor sagrado en su momento? ¿Qué quiso decir Jesús nuestro Señor en ese momento? ¿Cómo hacer ese viaje permanente en el tiempo y en el espacio? Miren, en 5 minutos en la oración, lo que yo traté de proponerles fue un viaje en el tiempo y en el espacio. Viaje en el tiempo, 2300, 400 años que puede tener este salmo descrito por el salmista que en un momento lo rezó con todo el amor y con toda la piedad, pero también no solamente en el tiempo, 2500 años atrás, sino en el espacio, porque los metí en la comunidad piadosa de los judíos. Es más, Jesús nuestro Señor seguramente rezó este salmo, él se lo sabía de memoria, ¿sí? Entonces, con respeto por la palabra, por la pregunta inicial, la pregunta profunda del corazón, ¿cuál es el sentido, Señor, de tu palabra? Y cuando lo descubra, entonces ahí sí lo puedo actualizar, ahí sí lo puedo
traer a mi vida, traer a la vida de los míos, traer a la vida de mis comunidades en las que yo participo, ¿sí? Pero primero el sentido. ¿Qué debe hacer un animador bíblico? Tener una sed permanente, casi que insaciable, de acercamiento, de conocimiento, de amor por la palabra para entenderla, pero primero en su sentido más auténtico. Luego sí, ya la interpretación. No sé si les ha pasado. Me pasó a mí hace un par de años. Entonces teníamos una reunión aquí con los coordinadores, con los profesores de educación religiosa escolar de los diferentes colegios por aquí circunvecinos. Y entonces yo simplemente les dije, ¿qué entienden ustedes de la palabra? Y un profesor de educación religiosa escolar se echó una homilía poderosa. Eso casi nadie calla a ese señor. Me tocó decirle después de 15 minutos, espera, no te pedí que me interpretaras la palabra, ni que me predicaras la palabra. Solamente te pedí que me dijeras, ¿tú qué entendiste? ¿Sí? En ocasiones pasamos tan fácilmente de una lectura, en ocasiones superficial, allá interpretarla, predicar y dar consejos muy bonitos y muy valiosos para la vida, pero pues no sé hasta qué punto haciéndole decir al autor sagrado cosas que quizás nunca quiso decir. Miren, aquí hay un reto, aquí hay una moción del Espíritu para todos. Que mi primera preocupación sea comprender el sentido original, el propio de la palabra. Después, el momento segundo, ahí sí ya la actualización, la interpretación, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Bueno, bien, dice allá, se trata de personas que habiendo sido instruidas en el conocimiento de la Sagrada Escritura, tengan un acercamiento vital a ellas y las habilidades humanas y comunicativas necesarias para provocar ese encuentro vital con la palabra en las personas que asisten a dichas ceremonias, a dichas celebraciones. Avanza, Helen, por favor. Bueno, entonces, aquí le hacen digamos, ¿cómo decirlo? Una promoción muy especial a orar, al primer contacto con la oración a través de los salmos. Entonces, dice así, la oración del salmista es la oración inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, en los salmos aprendemos a dirigirnos a Dios con las palabras que Dios mismo inspiró en cada salmista. Los salmos son una escuela de la oración que nos enseña a vivir la vida orientada hacia Dios, ofreciéndole diariamente las situaciones cotidianas. Y miren ustedes aquí una cosa. Salmos en la Sagrada Escritura no solamente hay en el libro de los Salmos, sino que, digamos que acompañan la vida del pueblo. Entonces hay muchos cánticos, hay muchos salmos, hay muchas oraciones, por supuesto, a lo largo de todos los libros de la Sagrada Escritura, a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay unos himnos divinos, preciosos, ¿cierto? A Cristo, hay himnos cristológicos, cristocéntricos. En el Antiguo Testamento hay himnos que cantan las grandezas que Dios realiza en su pueblo, ¿sí? Entonces, en los Salmos encontramos, y aquí hay como, me gustó esto del libro que escribe, claro, es que lo escribe un biblista como el padre Guillermo Acero. Entonces, cuando él habla de la categoría salmos, no solamente habla de los 150 salmos contenidos en esa parte de la Sagrada Escritura que se llama salmos, sino que él comprende salmos también, muchos otros cánticos, muchas otras oraciones que Dios inspiró en el agiógrafo, es decir, en el escritor sagrado a lo largo de la historia del pueblo. Entonces, por ejemplo, dice la oración de intercesión, entonces ahí está Éxodo 33, el canto de júbilo por la victoria, Éxodo 15, pero también hay lamentos, ¿sí? En el cumplimiento de la propia misión, no todo es color de rosa. Y si a alguien no le tocó fácil en la vida, si alguien quiere motivarse algún día
pensando que solamente a usted le va mal en la vida, léase el libro de nuestro amigo Jeremías y verá que ahí usted va a descubrir que cualquier desgracia que a usted le ha sucedido no es ni la más ridícula proporción de lo que tuvo que asumir un hombre de fe como nuestro amigo Jeremías. Bien. También hay salmos de alabanza, de acción de gracias, de súplica en medio de las dificultades, pero también hay peticiones de perdón, ¿sí? Bueno, todo eso es para decir lo siguiente: los salmos son una escuela de la oración que nos enseña a vivir la vida orientada siempre a Dios, ofreciéndole diariamente nuestras situaciones cotidianas. Entonces, un animador bíblico, una persona que se deja mover por la palabra, es una persona, digo yo, pensaría yo, que no puede pasar el día sin echarse un salmito, hermano, ¿sí? O sea, bien sea la mañana, media tarde, en la noche, pero hay que entrar. Puede que lo que diga el salmista no sea lo que yo esté sintiendo, no, no sea envidioso. En la oración usted no solamente reza por usted, usted reza por la iglesia, usted reza por todos los creyentes. Entonces usted puede en ese salmo, aun cuando lo escogió y ese día le correspondió en suerte ese, pero de pronto no le aplica a su momento existencial, pues no importa. Usted lo ofrece por tantas personas que de pronto están viviendo esa situación y quizás cuando le hablan a Dios no le hablan de que quizás de una manera como tan fácil, ¿sí? Y entonces usted dice: Señor, te ofrezco este salmo por todas las personas que en este momento están viviendo esto que el salmista vive y que tú le inspiraste en su momento de dolor, de agonía, de sufrimiento, o de alegría, o de, qué sé yo, victoria, alabanza, etcétera, ¿sí? Entonces, miren una cosa interesantísima: enamorarnos de la oración a través de los salmos. Un verdadero animador de la Sagrada Escritura que opera en su propio corazón, en el de los demás, un animador bíblico, no pasa un día sin orarse un salmito. Y ahí luego la plenitud en Cristo. Sigue, Germán, por favor. Este es un párrafo precioso. Los párrafos anteriores, las diapositivas, pues han sido extractos de este libro. Esto que les voy a leer, que espero que les suene a poesía, ¿cierto? Es de un sacerdote jesuita español, que cuando ustedes puedan leer un libro, cualquier libro que lean de él es una maravilla, es una ventana para el descubrimiento de la Sagrada Escritura. Yo les recomiendo uno que me parece fantástico. Se llama Memorias de Andrónico y es una manera exquisita, muy bella, sin tener mayor conocimiento, para personas sencillas, para personas que simplemente aman a Dios y que escuchamos el Evangelio cada domingo. Esto lo escribe un señor que se llama el padre José Luis Sicre, sacerdote jesuita español, y que escribe en un español sabroso. Y entonces yo extraje este texto para compartirlos a propósito de los salmos. Dice así, el padre José Luis Sicre: los salmos son la expresión de Israel nacida en los más diversos momentos de la vida. Son la expresión de la experiencia humana vuelta hacia Dios. Son expresión de la vida de un pueblo arrasado por Dios. La vida del individuo es el recorrido consciente de suertes alternas. Lo que uno elige, lo que uno pasa. La vida del pueblo es su historia, que él mismo crea o padece. Todo esto se ha ido convirtiendo en oraciones vivas y variadas por arte de autores muy diversos. Los salmos son también oración privilegiada de la comunidad cristiana y del individuo aislado. Muchos fueron rezados por el mismo Jesús, quien les dio la plenitud del sentido que podían transportar. La experiencia de Israel y del hombre pasa por Cristo y debe encontrar de nuevo expresión en estas oraciones. El libro de los Salmos es un repertorio que suministra textos para diversas ocasiones y a diversos niveles. Su lectura puede interesar, pero solo rezados, miren esto también, solo rezados serán realmente comprendidos. De hecho, algunas de las palabras de Cristo, las que meditaremos próximamente en este Viernes Santo que se avecina ya
ya muy pronto, ¿cierto? Entonces, algunas de las frases de Cristo en la cruz son salmos. Esta la quinta palabra, tengo sed. Ese es un salmo que está proclamando nuestro Señor. Bien, enamórense de los salmos, por favor. Amemos a Cristo en los salmos. Amemos nuestra iglesia en los salmos. Seamos verdaderos animadores bíblicos de la evangelización, orando con los salmos y haciendo que muchos, ojalá que todos a nuestro alrededor, oren a través de los salmos. Siguiente, por favor. La palabra orada en la lección divina. Bueno. La lección divina es por excelencia una fuente de crecimiento en la relación con Dios. Es la lectura creyente de la palabra animada por el silencio contemplativo, por la que el mensaje divino se siembra en nosotros como el grano que cae en tierra buena para que produzcamos fruto abundante. Adentrémonos entonces en este ejercicio espiritual en el que el Espíritu hace posible el encuentro con Dios. Seguramente ustedes ya habrán escuchado en muchas ocasiones, y si no, pues yo se los cuento por primera vez. ¿Qué es la lección divina o la lectura divina? Simplemente lectio es una palabra en latín, eso significa lectura. ¿Qué significa la lectura divina? Significa que cuando yo me acerco a la palabra, es Cristo quien me habla y que Él me habla para la edificación de mi vida personal y comunitaria. Entonces, los monjes por allá, cuando se iban, se adentraban en el silencio, en la soledad donde se encuentra propicio a Dios y a su Espíritu Santo. Entonces, ellos diseñaron como un método, como un paso a paso. Y entonces, esto que sigue a continuación es de el padre Wilson Covaleda. Yo le dije, oiga hermano, tengo curso y yo necesito una explicación que usted nos dio en algún momento en una reunión de sacerdotes, una reunión de todo el presbiterio, y me parece que nos puede ayudar a hacer un verdadero ejercicio de lección divina. A grosso modo, la lección divina son 4 pasos: lectura, meditación, oración y contemplación. Y se supone que cada paso responde a una pregunta. La lectura, ¿qué dice el texto? Lo que les decía antes. Primero, comprendamos el texto en sí mismo. ¿Qué fue lo que quiso decir el autor sagrado cuando lo escribió? ¿Y qué significó en su contexto a aquellos contemporáneos a quienes se los estaba diciendo? Número 2, la meditación. Entonces eso ya responde a otra pregunta. ¿Qué me dice? Primero, ¿qué dice? ¿Sí? Primero, ¿cuál es el sentido del texto? Segundo, ¿qué me dice? Bueno, entonces ahí sí ya seguramente alguna palabrita, alguna explicación, alguna cosa. Me tocó el corazón. Entonces uno dice ahí, wow, el Espíritu me habló. El Espíritu tocó mi corazón, tocó mi entendimiento y me dijo, oiga, Pancracio, eso es para usted. Perdón por lo de Pancracio. Digo, fiel cristianito, hoy fiel cristianito, esto es para usted, esto es lo que le está diciendo Dios a usted. Entonces, ¿qué me dice? Luego, la tercera parte, la oración. Y entonces responde a la pregunta, ¿qué me hace decir? ¿Qué me suscita desde el fondo de mi corazón para responderle a Dios? Porque Dios ya me habló, Dios ya tocó mi corazón. Entonces, ¿qué espera Dios de mí? Hombre, pues siempre que nos hablan, uno contesta. Entonces uno responde a través de la plegaria que emerge del corazón. Y finalmente, la contemplación, que es básicamente los frutos de esa palabra en mi día a día. Pero eso, digamos, muy crasamente explicado, se los quiero explicar de otra manera con las palabras del padre Wilson. Siguiente, Helmut. Entonces dice, el primer paso, la comprensión. El primer momento de la lección está muy relacionado con la admiración. Es un afecto provocado, volitivo y afectivo, más que un ejercicio meramente intelectual. Es semejante a la explicación que vive el niño al entrar por primera vez a un lugar por él nunca antes visto y que le causa asombro, donde todo le sorprende, todo le maravilla, por lo que basta solo abrirse a la experiencia de ver. Es una forma de estremecimiento profundo en nosotros por el Espíritu como consecuencia de la contemplación de la verdad, la palabra. En ese sentido,
leamos el pasaje bíblico admirándonos de cada palabra y acción de Jesús, del lugar, los oyentes y la obra prodigiosa hecha por Jesús. Miren qué bello este primer momento de la lectura como admiración. Segundo momento, acoger la palabra es la meditación. ¿Qué me dice? La meditación nos lleva a rumiar el texto bíblico, a fin de que extraigamos de él lo que Dios quiere darnos, esa emoción de la que les hablaba. La meditación es de relación. Justamente al meditar el texto lo vemos como una obra de arte, como una pintura que luego de admirarla comenzamos a relacionar en sus partes, sus colores, sus trazos, su estilo, hasta llegar al sentido que la obra nos quiere comunicar. Esa es la meditación. Tercero, la oración. Responder a la palabra, responder a Jesús, responder a Dios, responder al Espíritu que nos ha tocado el corazón, la mente, el entendimiento. La oración se relaciona con el diálogo, ya que si en la meditación nos habló el Señor, en la oración le hablamos a Él a partir de lo que su palabra ha dejado en nuestros corazones. Y finalmente, la contemplación, inspirar la vida en la palabra. Esto es animación bíblica de la evangelización, que todo cuanto pensemos, sintamos, vivamos, esté inspirado, brote de la palabra como de su fuente y tienda a la palabra como a su fin. La contemplación nos lleva a reposar en el Señor y su mensaje. Es semejante a la experiencia que se vive al amanecer cuando el sol brilla sobre la creación, por lo que basta solo extasiarse ante el pasaje que está ante nuestros ojos. En ese sentido, la contemplación es adoración, porque en la palabra está Cristo. En la palabra adoramos a Cristo, palabra y vida. Siguiente, Helmut. Muchas gracias. Entonces, si quieres, ya acabamos con la presentación y les cuento lo siguiente. Como consecuencia de todo lo visto, como consecuencia de lo que les he compartido, ¿es propicio decir comulgamos con la palabra? Sí, es propicio. Y yo como animador bíblico les digo, animemos a nuestros fieles, animemos a nuestros familiares, a nuestros conocidos a comulgar, a entrar en comunión con la palabra. Yo he hecho una campaña desde hace mucho tiempo como sacerdote. Yo he hecho la campaña de decirles cada vez que yo llego a una comunidad, cada vez que tengo la oportunidad de decirlo en la Santa Eucaristía, cada vez que tengo la oportunidad de enseñarlo en un grupo, yo siempre digo, miren, qué doloroso es para mí como sacerdote escuchar aún fieles que se quedaron por allá anquilosados en lo que pudo haber sido una quizás enseñanza no suficientemente completa, no suficientemente contextualizada y diciendo que una privación significa excomunión. Me explico, que una persona que viva en una situación irregular de vida, ¿qué es una situación irregular de vida? Los divorciados vueltos a casar, pero que se casaron primero por lo católico, ese matrimonio nunca se anuló, nunca se declaró nulo porque fue auténtico, pero igual por las virtudes escasas humanas se separaron, pero se volvieron a unir, y ya en un segundo matrimonio, bueno, pues eso ya es por la ley civil, etcétera. Unión libre, de pronto algunas situaciones de estas. Entonces, qué doloroso es escuchar a esas personas que dicen, es que yo no voy a la Eucaristía porque yo no puedo comulgar. Entonces yo digo, espérate, espérate. ¿Qué entiendes por comunión? ¿Qué entiendes por comulgar? Comulgar no solamente ir a recibir el cuerpo de Cristo, esa es una, quizás, de las dimensiones de la comunión. Pero entonces yo les digo a mis fieles, hoy se los digo a ustedes, hombres, mujeres bellas,
enseñemos como animadores bíblicos a comulgar con la palabra. Digámosle que ellos sí pueden asistir, es más, deben asistir a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque allí van a encontrar a Cristo en su palabra que los quiere nutrir, alimentar, llenar de vida. ¿Sí? Decirle lo que Cristo anuncia en su palabra, ese día acontece en su corazón, ese día acontece en su vida. Por lo tanto, usted comulga con la palabra. ¿Y estás privado? Bueno, entendámoslo no como excomunión. La excomunión en la iglesia es una cosa horrible. Eso ni siquiera lo pensemos. Eso elimínelo de su disco duro, de su mente y de su corazón. No hay excomunión. Lo que hay es una privación de un bien espiritual. ¿Por qué? Pues para forzarnos, para ponernos la meta, para exigirnos con fe, para decirnos, ese es el camino, para decirnos por aquí debemos transitar, pero no es excomunión de ninguna manera. Entonces, qué bonito que ustedes, animadores bíblicos, convencidos de la palabra, proclamadores de la palabra, ojalá futuros ministros de la palabra, capaces de hacer celebraciones de la palabra a tiempo y a destiempo, en su familia y en las parroquias, en las comunidades parroquiales, en las comunidades donde ustedes quiera que ejerzan su ministerio. Allí enseñemos a comulgar con la palabra y digámosle, permitámosle a Cristo el Señor alimentarnos con su palabra. Qué bello eso. Podemos comulgar con la palabra. Estamos invitados al banquete de la palabra. En ocasiones se nos olvida, por eso todo el énfasis, por eso leerles Sacrosanto un concilio, por eso leerles estos apartados. Todo esto es la argumentación que quise hacer paso a paso para convencerlos. Cristo es alimento, Cristo acontece en la palabra, Cristo nos nutre con su palabra. Entonces es posible, es real decir, voy a la Eucaristía y comulgo con la palabra, y cuando mi vida ya corresponda un poco más al ideal grande de Cristo, exigente de Cristo, podré acercarme a la comunión eucarística. Pero mientras tanto, tengo un alimento que de ninguna manera es más poco. Y por favor, de todo corazón, no, hay ocasiones en las que yo siento, si estoy equivocado, listo, digan, cura mugroso, está equivocado, eso nunca lo hemos pensado. Y entonces no pasa nada. Pero yo he pensado, yo he sentido, he captado que como que los cristianos que comulgan con la presencia eucarística, como que esos son cristianos de primera, y como que los que no comulgan y porque vienen en relación en situaciones irregulares de vida, entonces esos como que son cristianos pecuecos, como que son cristianos de segunda mano, como que ay, pobrecito, no puedes comulgar, pues te vas a condenar, miserable, pero bueno, ay, yo te acompaño. No, no, no puede ser eso. Aquí les tengo que cambiar su manera de pensar. No somos cristianos ni de primera ni de segunda. Somos cristianos alimentados con el cuerpo de Cristo. Eso somos. Y el cuerpo de Cristo que nos alimenta en su palabra o en su Eucaristía. Que si podemos de los dos, magnífico. Que si podemos de uno, magnífico. Es el mismo Cristo. Y es un itinerario que nos muestra un sendero exigente, sí, de acuerdo. Yo el primero en proponer que Cristo es exigente, por supuesto, pero también es misericordia, también es compasión, también nos alimenta a todos, también es el Dios que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda llover sobre justos e injustos. Entonces, y creo que eso lo dijo alguna vez un señor del que vivo enamorado, que se llama Cristo, Jesús, ¿sí? Bien, eh, hablo mucho, perdónenme. Ahora sí, Helmi, ¿qué es lo que hay que hacer después de que ya se acaba esta cháchara del asunto? No sé. Bueno, padre, muchas gracias por su presentación. Entonces, invitamos a que a través del chat ya tenemos algunas preguntas, también pueden levantar la mano. Para quienes se unieron un poco más tarde, recordamos que nos acompaña esta noche Gerson Rincón Umbarila, sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá,
profesional en Ciencias Bíblicas del Instituto Bíblico Latinoamericano de Uniminuto, magíster en Teología de la Universidad Javeriana y actualmente coordinador arquidiocesano de Animación Bíblica de la Evangelización en la Arquidiócesis de Bogotá. Padre, aquí en el chat tenemos la siguiente pregunta. Bueno, no sé si ¿Cómo? puedo responder, ustedes disculpen, no me la sé todo, lo advierto. Dice así, Padre, ¿cómo hacer para no caer en la tentación de adecuar el mensaje de la palabra a nuestros conceptos o intereses? ¿Cómo Somos hacer? humanos. ¿No es un riesgo escuchar a personas sin formación en la palabra predicar adecuando el mensaje? ¿Cuál debería ser mi actitud cuando identifico que el mensaje no es el que contiene la palabra? Bueno, pues la primera, bueno, respondo la última, porque son como tres partes. Entonces son como tres preguntas. Entonces la última, ¿cómo comportarse misericordiosamente? No hay que ser soberbio, porque de pronto Dios nuestro Señor le ha permitido a saber a unos un poquito más que a otros. Misericordia. Eso es lo primero. ¿No? Y segundo, a saber que Dios actúa a pesar de nuestras falencias humanas, porque es que yo lo primero que debo hacer es, claro, en la medida en que lo puedo hacer más profesionalmente, mucho mejor, pero esta palabra es Cristo, el que me habla aquí es Cristo, y Cristo es capaz de pasar aún por encima de mí, la mía, no la de ustedes. Cristo es capaz de pasar por encima de mi falta de preparación. Jesús es capaz de pasar por encima aún de mis errores y mis equivocaciones. ¿Sí? Dios es capaz de pasar por encima de todo lo que soy porque su palabra es viva y eficaz. Entonces, misericordia y actitud de profundo respeto ante lo que la palabra suscitó en el otro. ¿Sí? Eso creo que es bondadoso. Fue lo que la palabra le suscitó a él. Bueno, si a ti, a mí, nos suscita otras cosas, porque de pronto conocemos algo más, glorifica al Señor, pero no te enseñorees por encima de, y en medio de eso, pues trata de captar lo que Dios le ha sembrado en el corazón al otro, porque finalmente es Cristo el que habla a través de nosotros, una actitud de misericordia. Ahora, ¿cómo hacer para no adecuar la palabra a mí? Eso solamente se puede hacer de una manera, estudiando, no hay de otra. Yo, mire, perdónenme, voy a hacer una confesión personal. Yo. Tengo 18 años de sacerdote y sigo estudiando. Y estudiando algunas veces, bueno, además que no todo lo que estudio se queda, ¿no? Eso hay todavía, hay cosas que se olvidan. Pero yo he descubierto, yo he descubierto que he predicado cosas que no son tan ciertas, por no decir mentiras o falsedades o de pronto faltas de precisión, ¿sí? Pero solamente a partir del estudio he ido como profundizando. Les voy a contar una embarrada así tipo, ¿sí? Mundial, explicando el texto de Lucas, el texto de Lucas de cuando llega Jesús, bueno, José, María presentando al niño allá al templo. Entonces, yo alguna vez llegué a comprender, ¿cierto?, que la ofrenda de los dos tórtolas o dos pichones era en acción de gracias, era la acción de gracias que llevaba José porque le había nacido un hijo varón. No, después me enteré que era otra cosa, que era la ofrenda de purificación de la Santísima Virgen María, porque siempre que hay derramamiento o contacto de sangre, las personas quedaban impuras e incapaces por ello de ofrecer el culto agradable a Dios. Entonces, las dos tórtolas o los dos pichones, según la tradición judía, son la ofrenda de purificación que ofrece la Santísima Virgen María, porque en el parto pues hubo un contacto obviamente de sangre. Eso lo saben las mamás que han parido hijos, entonces ellas saben más de eso que yo. ¿Sí? Entonces, mire, yo he predicado mentiras. Un día esto me confesaré. Creo que ese pecado no lo he confesado. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Estudiar, no hay de otra. No hay de otra. Bien, bueno, sigo. Bueno, padre, aquí hay otra pregunta. Adriana Sawatsky
nos dice lo siguiente. Buenas noches, padre, por sus palabras y animación. Una inquietud. ¿Por qué los salmos tienen dos números? Te lo respondo. Es que nosotros, digamos que tenemos dos tabulaciones. La primera es la hebrea, la segunda es la griega. Entonces, los salmos originales están escritos en hebreo, ¿cierto? Y en el documento originario digamos, de las sagradas escrituras hebreas del pueblo judío, ¿sí? Entonces, ese es el número que encontramos al comienzo, ¿sí? Si ustedes miran sus Biblias, a partir del Salmo 8, ahí hay una pelotera, porque resulta que cuando lo transcribieron, cuando los tradujeron al griego, ¿cierto? Que es la segunda numeración, la que está entre paréntesis, eh, los transcriptores griegos, los que hicieron la traducción, dijeron que ese salmo no era uno, sino que realmente eran dos. Y luego avanzas un poco más allá y pone en el 130 y pucho, entonces también otra vez vuelve y entonces uno que en la numeración hebrea son dos, en la numeración griega dicen otra vez que es uno. Entonces pareciera que vuelve a empatarse. Y luego vuelven y se dividen. Básicamente es una cuestión del idioma hebreo original, que es el primer número, y el idioma griego, que fue la traducción, ¿cierto? Que se llamó de los 70. Entonces, la traducción de los 70 es la que nos mete en ese problema. Pero digamos que eso no deja de ser algo meramente accidental, no es otra cosa. Otra pregunta. Padre, al tomar un salmo, ¿se puede leer y meditar todo un salmo o una pequeña estrofa? Pues hay salmos muy largos. Entonces, ¿cómo se hace? No, pues digamos que metodologías específicas no hay. Yo pienso que más allá de una metodología está un poco el espíritu y es eh, entrar en sintonía con los sentimientos del salmista. Creo que eso es lo primero. Por eso en la diapositiva que les transmitía del padre José Luis Sicre, ahí decía el agiógrafo, el que escribió, tiene una experiencia de vida, está viviendo un momento específico de su existencia, pero hay ocasiones en las que el salmista no está hablando personalmente, hay ocasiones en las que el salmista está hablando públicamente, está resumiendo, está de alguna manera recogiendo el sentir del pueblo. Uno de los más sencillos. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. ¿Sí? Ese salmo que para nosotros es una canción antiquísima y que cuando el cura se queda sin cantor, ese es el mejor y es el más socorrido, porque es el que se sabe todo el mundo, ¿cierto? Entonces, realmente es un salmista hablando por el pueblo y son los salmos de peregrinación que se entonaban cuando se iba llegando a Jerusalén y entonces por eso el salmo dice allá Jerusalén, la ciudad más bella, compacta, ¿cierto? Sí, entonces creo que lo importante, más allá de que si una estrofa o dos, o si es muy largo, creo que lo importante es entrar en comunión con el sentimiento del salmista, con su experiencia profunda de fe, con lo existencial que él estaba viviendo, y pues si eso lo capto en unas pocas estrofas, pues disfrútalo, deleítalo y hazlo oración en tu corazón. Y si no te identificas con los sentimientos de ese salmista, pues conviértelo en oración de la iglesia y dile, Señor, te oro este salmo por todas las personas que están en este momento atravesando esta situación. Bien. Otra pregunta. Marta Margarita Páez nos escribe, Uh-huh. ¿cómo hacer vida la palabra en el testimonio de vida? Bueno, a eso hay que gastarle una vida completa. ¿Cómo hacer la vida? Pues yo pienso que en la medida en que la palabra me interpele,
genera transformación en mí. Eso se lo aprendí a un rector del Seminario Mayor de Bogotá. El alma bendita se llamaba Jesús María Rincón Rojas. Monseñor Jesús María Rincón alguna vez nos enseñaba, y nos lo enseñaba hablando de la lección divina. Él decía, si realmente dejas a Cristo, a Dios, tocar tu corazón, eso necesaria y obligatoriamente va a provocar una transformación en tu mente y en tu corazón. No hay de otra, ¿sí? La palabra, en la medida en que me interpele, en la medida en que me cuestione, en la medida en que me haga pensar, en la medida en que me abra horizontes de entendimiento, en esa misma medida se tendrá que ir convirtiendo poco a poco en un acto, en una acción concreta, en una actitud determinada. Por eso, en la explicación que les daba de la lección divina, les decía yo, miren, la contemplación es inspirar la vida, ¿sí? ¿Cómo? Es más, yo se los propongo como una posibilidad para validar su oración. Y la posibilidad para validar la oración es esta: la palabra, la oración, lo que me dijo Jesús, lo que me hizo pensar, sentir. ¿En qué se traduce? Si no se traduce en algo concreto a nivel mental, a nivel de experiencia, pues podríamos decir, falta el polo a tierra. Pero creo que es una obra maravillosa del amor de Dios nuestro Señor. Creo que Él es el que sugiere, el que suscita la obra en nosotros y Él mismo nos arroja a que eso se transforme en un acto concreto. Padre, Flavio nos pregunta lo siguiente. ¿Se puede hablar de Eucaristía de la Sagrada Comunión y de Eucaristía de la Palabra? No la dividas, no la dividas. No, no, no. Eucaristía significa acción de gracias. Y los dos movimientos de la Eucaristía son la palabra y el cuerpo y la sangre. No los dividamos. Dejémoslo como son, una unidad, ¿sí? Y en esa unidad me alimento de Cristo en su palabra, comulgo con su palabra, y en esa unidad me alimento de Cristo en su cuerpo y su sangre. La Eucaristía, las especies eucarísticas, por así decirlo, ¿sí? Pero no las desunamos, no. Pero sí puedo decir que en una celebración de la palabra, que en un momento de celebración de una paraliturgia, donde estoy allí realmente alimentándome de la palabra, ahí estoy comulgando. Ahí estoy comulgando. Ahí está Cristo convirtiéndose en pan de vida en mi mente, en mi corazón, en mi vida y en todos los que compartimos esa celebración de la palabra. Claudio Rodríguez escribe lo siguiente. Padre, muy buenas noches. ¿Es posible formar en las parroquias personas en estudio bíblico en aras de fortalecer la fe de los fieles? Claro que sí es posible. Yo aquí en mi parroquia estoy tratando de formar unos 4 mechudos. En ocasiones se dejan, en ocasiones no, para que sean ellos los que hagan los cursos bíblicos. Claro que se puede. Ahora, pues eso también es una de las partes de nuestra animación bíblica de la evangelización, ofrecerles a ustedes permanentemente cursos para fomentar su fe, para alimentarles, para hacerles conocer. ¿Sí? Yo sé que hay vicarías en Bogotá que llevan un tiempo aventajado a otras partes. Yo por ahí vi que estaba uno de mis compañeros ahí en el trabajo de la animación bíblica, Luis Fernando Chisco. Él es diácono permanente y él ha hecho todo un camino de formación en la palabra en la vicaría de, 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 de San Pedro. Entonces, si de pronto ahora pudieran por el chat interno conversarse y estar como ofreciendo esas posibilidades
que se ofrecen en las diferentes vicarías. Esa es una parte de mis responsabilidades. Voy a estar con el trabajo de la coordinación, pues haciendo llegar a ustedes las diferentes posibilidades de formación permanente que hay en las diferentes vicarías. Algunos son cursos flash de 8, 10, como este, 8 encuentros. Algunos son un poco más largos, de un semestre, 2 semestres, etcétera. También hay cursos en la universidad. Ay, a propósito, dicho sea de paso, en la universidad, la Universidad de la Arquidiócesis de Bogotá, la Unimonserrate, voy a dar un curso de San Juan con el favor de nuestro Señor. Lo que pasa es que pues, ya toca con horarios de universidad y plataformas remotas, y hay que poner trabajos y todas estas vainas, pero si alguno se emociona y tiene algo de tiempo libre los jueves en la mañana, pues háblese con la Unimonserrate. No sé si se pudiera poner por ahí el póster de la promoción del curso. Eso sería interesante si de pronto alguno pudiera y tiene el tiempo y las posibilidades económicas. Y hay diferentes cursos. Me imagino que en la Uniminuto también habrán cursos específicos. Yasmín pregunta lo siguiente. Padre, ¿cómo es mejor hacerlo? ¿Con el salmo del día o según cómo viene en la Biblia? Yo prefiero con el Salmo del Día, porque el Salmo del Día siempre tiene la conexión con la liturgia de la palabra, siempre tendrás conexión con el hecho de que asistas a la Eucaristía, bien sea presencial o remota. Si hoy día por la red, en el Facebook, ustedes consiguen hasta 80 misas al día, eso ahí para escoger predicador. Sí, yo preferiría que esa oración del Salmo se hiciera a propósito del Salmo del día, porque nos entra en comunión con la celebración eucarística. Pero eso no quiere decir que no se pueda coger uno por uno. Sí, también es una posibilidad. Sí. Bueno, yo creo que es la última pregunta. Dice en Galaxy J6. Buenas noches, Padre Gerson. Muchísimas gracias por edificarnos y animarnos a seguir amando la palabra de Dios desde la diócesis de Socorro y San Gil. Los salmos Bien. aparecen con dos números. ¿Cuál es el número exacto del salmo? No, lo mismo que decía antes. Ambos números son exactos. Lo que pasa es que uno corresponde a la numeración hebrea de su original, las Sagradas Escrituras de los judíos, y el otro es la traducción que se hizo de esos salmos en la traducción de la traducción de los 70, que lo traducen al griego. Y entonces, lo que decía antes, algunos salmos los parten en dos, y entonces, por eso, a partir de esa fracción de un salmo en dos, pues es que vienen las dos numeraciones. Pero el que nosotros tenemos, normalmente ahora los libros litúrgicos y todo traen las dos numeraciones, el número por fuera del paréntesis y el número dentro del paréntesis. Pero a eso no le pongamos atención, eso son cosas allá de los exégetas que se rompen las cabezas por saber si es uno o dos, pero igual, lo rezamos con todo el amor. Bueno, son las 8:30. A ustedes gracias por la paciencia y la atenta escucha de este curita que hoy quiso hacer que de parte de Jesús les ardiera el corazón explicándole las escrituras. Que el Señor los llene de su amor, que el Señor los bendiga, haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda la salud y ojalá ser poco a poco en sus corazones verdaderos animadores de la Sagrada Escritura, animadores bíblicos de la evangelización. Un abrazo fuerte para todos. Helmut, muchas gracias por tu colaboración. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Padre Gerson, por sus enseñanzas, por su compañía y por animarnos a continuar. Dios lo bendiga y feliz noche. Una feliz noche para todos. Dios los acompañe.